Aquí inicia Contigo Siempre, un espacio cívico y democrático que promueve la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fiel a la responsabilidad social que nos caracteriza como medio de comunicación. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Yo sí regresé, Silvia, Bien, muy bien. Arrancamos el programa del día de hoy. Buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a quienes nos siguen desde diferentes lugares del mundo, en sus hogares y lugares de trabajo. También en esta edición 315 de Contigo Siempre, a través de la red de medios aliados al desarrollo de Manaví y La Patria, como son Radio Contigo Siempre Online, nuestra matriz, Radio La Voz de Manta, Radio La Voz del Sur en Jipijapa, Radio FB La Elegante de Bahía, Radio Huancavilca de Guayaquil, Radio Marejada de Manta, Radio Ovación de Machala, Radio Rumba Manavita, Radio Jamavisión y en vivo y en directo por televisión Manavita, Canal 30 y su reprise los domingos de 6 a 7 de la noche. Y en nuestras redes sociales, @BermanEresTú en Twitter y @CarlosBermanReina en Facebook. El día de hoy tendremos un programa eminentemente didáctico para abordar lo que son las reformas aprobadas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y con invitados especiales, y claro está, el asambleísta de los Manavitas, Carlos Berman Reina. Buenos días, Carlos. Buenos días, un saludo a toda la ciudadanía manavita ecuatoriana del mundo entero que nos sigue a través de su programa Contigo Siempre, edición 315, es decir, 315 semanas consecutivas de una permanente rendición de cuentas, de una permanente agenda territorial, tratando temas importantes como el de hoy día, que creemos que es fundamental. Queremos agradecer la presencia del magíster Jimmy Candel Soto, asambleísta por la provincia de Santa Elena, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y de la magíster Silvia Salgado Andrade, asambleísta por Imbabura, miembro de la Comisión de Educación, subcoordinadora del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niñas y Adolescentes y Jóvenes en el país. Como lo decía Néstor, vamos a tratar un tema muy importante. Como siempre, nosotros queremos contribuir a que nuestros mandatos, nuestros ciudadanos tengan una mejor información. Este espacio siempre se ha caracterizado, además de promover la participación ciudadana, proveer información a la ciudadanía sobre temas coyunturales, por rendir cuenta del trabajo legislativo. Hemos tenido la sencillez y la humildad para reconocer los logros y avances de la legislatura, y también la honestidad para reconocer lo que no se ha hecho bien y lo que falta por hacer. Hoy día considero que la aprobación de la reforma a la Ley Orgánica de la Educación Intercultural, que modifica alrededor de un 80% la ley vigente que data desde el 2011. Es un logro, primero porque ha sido construido, como lo hemos hecho en estos últimos años, con todos los actores, en un largo proceso de socialización y debate. Y aquí mis distinguidos amigos y colegas legisladores como el asambleísta Jimmy Candel, y de manera particular la asambleísta Silvia Salgado, que en nuestra provincia socializamos y debatimos esta ley en las universidades manavitas, con la participación activa de los docentes, de profesionales y de aspirantes a profesionales en esta área, y también el concurso de los estudiantes. Segundo, porque es un cuerpo normativo que le apuesta a la educación de calidad e incluyente, como es este mismo programa que tenemos a nuestra compañera Belén Ochoa, que es a través de ella la traductora del lenguaje de señas. Decía que es incluyente, apegada a la realidad nacional, en favor de niñas y adolescentes. Tercero, porque valora justamente a los docentes. Además, se valora a quienes realizan otra función en la cadena de la educación, por citar el tema de las personas que laboran en la biblioteca. El ministerio revisará su situación respecto a su profesión, modalidad contractual, años de servicio, situaciones de vulnerabilidad, con la finalidad de regularizar su situación laboral, así como planificar procesos de profesionalización. Me refiero sobre todo a
el valor justamente de los docentes. La reforma también se ocupa del retiro de los docentes, pues se reforma la ley de seguridad social para que tengan una jubilación digna. Los docentes podrán jubilarse con 25 años de servicio o 300 aportaciones mensuales sin límite de edad. Más adelante entraremos también en detalle de lo que significa esta ley. Pero quiero ser enfático en manifestar. Las leyes no funcionan si no existe una clara política pública, voluntad política y los recursos necesarios. Durante estos últimos 4 años ha sido sacrificada la educación. En el presupuesto del 2020 casi ha habido una reducción de 900 millones de dólares. Hemos visto que se ha descuidado la infraestructura educativa. Sigue siendo deficitario el número de docentes. Esto no puede seguir así porque difícilmente alcanzaríamos los objetivos que persigue la Constitución y las leyes aprobadas. Siempre hemos dicho, la mejor inversión es en materia de educación. Se desarrolla el ser humano, mejoramos las condiciones de vida, pero en esencia, siempre la supremacía del ser humano sobre el capital. Renace la esperanza. Hago un llamado de turno al gobierno entrante para darle la importancia a la sostenibilidad, a la educación como arma de combatir la pobreza y las desigualdades, y a los futuros gobiernos a cumplir el mandato constitucional y dar prioridad a la educación. En esta pandemia nos ha revelado algo que ya lo hemos venido diciendo, y de manera particular, nosotros casi 2 años presentamos una ley que permite reformar la ley de telecomunicaciones para dotar de conectividad de manera fundamental al sector rural del país. Si no entendemos que la educación debe haber sido como un todo, con una articulación. Y hemos visto, decía, en esta pandemia, que la labor educativa ha sido deficitaria entre el sector rural y la costa por falta de tener conectividades y tener internet. Hemos visto varios programas. El asambleísta Jimmy Candel, presidente de la comisión, nos ha acompañado en varios programas donde hemos hecho claramente, inclusive expresiones, videos, donde se declara la realidad que vive el sector rural del país. Por eso vamos a tratar de buscar todos los mecanismos que se apruebe esa ley antes que termine este periodo legislativo. Por eso queremos hoy día volver a retomar un tema que es fundamental y reiterativo, siempre lo hemos dicho, en beneficio del país, la educación como norma. Bienvenido, compañeros legisladores, les vamos a dar la palabra al asambleísta Jimmy Candel, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, Magíster Jimmy Candel, bienvenido, muchas gracias a su programa Contigo Siempre. Muchas gracias, Carlos, y gracias a todos quienes hacen este programa. Saludar a Silvia, que compartimos una vez más un encuentro ante medios de comunicación, principalmente con uno tan importante como el tuyo, Carlos. Agradecerte por esta oportunidad, recordarte que ya han pasado 9 años, casi 10 años, desde la expedición de esta ley. Hemos revisado 32 proyectos de ley reformatoria, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, presentados por diferentes legisladores, los mismos que se han ajustado a las actuales realidades sociales, económicas, tales como violencia en el entorno educativo, el modelo de evaluación y la precariedad laboral de nuestros docentes. Y efectivamente, pues, no debemos dejar, pues, de expresar nuestra gratitud, nuestra satisfacción, nuestro beneplácito, que luego de haber discutido, debatido casi 2 años, logramos este día martes, con 126 votos afirmativos, aprobar el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. El texto final que preparó la Comisión de Educación se recogieron las múltiples observaciones que formularon los parlamentarios en las 3 jornadas de debate de la propuesta. Veíamos la expectativa cómo crecía, cómo a través de Facebook Live estaban conectados miles de docentes
y no se cansaban de expresar: por favor, ya queremos que voten, ya que existan soluciones. Y en verdad, pues esa expectativa que recogió la ley hizo posible también que el respaldo de los legisladores, luego de leerla, luego de establecer y haber observado, recomendado ciertas acciones dentro de lo que estábamos planteando, hizo posible que logremos esa votación que para nosotros es histórica realmente. Muchas gracias. Sigue, Néstor, sigue. Sí, perdón, más bien, asambleísta, por la interrupción. Abordemos también algunos detalles que tienen que ver ya con el impacto que tendrá esta ley en la cotidianidad del sistema educativo. Asambleísta Salgado, y hagamos aquí un parteaguas y dejemos para el segundo bloque el tema de prevención y esta construcción de una cultura de paz. Y hablemos ahora del impacto directo y los cambios que tendremos en el sistema educativo. Buenos días, asambleísta. Buenos días, Néstor. Primero un saludo a Carlitos Berman. Qué gusto a través de usted saludar a todos los manavitas, a todos los cantones que a través de las radios que transmiten este programa también nos permite acercarnos a las redes sociales. Y cómo no saludar también a Jimmy Candel, qué gusto, a nuestro presidente de la CECID, que tenemos ya un resultado al cabo, no diría yo solamente de 2 años, permítame sumarle un poquito más, de 3 años y medio. Recuerdo que en el año 2018 Carlos Berman era el vicepresidente de la Asamblea Nacional y promovió un encuentro, de los primeros encuentros para en Manabí, tener una socialización y recoger especialmente del cuerpo docente, había padres de familia, estudiantes, sobre las expectativas respecto a la educación. Y resultado de eso, precisamente, hay un ámbito que se refiere a revalorizar la acción, la profesión del docente. Y en ese sentido, o sea, se hablaba, por ejemplo, de la necesidad de la profesionalización, de una capacitación permanente que les permita justamente estar en el momento adecuado cuando el mundo es digital, cuando las competencias digitales que tienen que tener tanto maestros como estudiantes exige el que haya de parte del Estado una inversión que permita una actualización. Cuando nos decían que necesariamente hay que cambiar, por ejemplo, el hecho de que los bachilleratos tienen que tener un mayor peso, especialmente el bachillerato tecnológico, en el laboratorio, en la práctica, y que no puede ser homogéneo el bachillerato general unificado con el bachillerato técnico, por ejemplo. Se nos decía, además, se nos hablaba de las capacidades lectoras, cómo nosotros incrementamos y dejamos de ser el último país que leemos medio libro al año, comparado con otros de la región que lee 5 libros mínimo al año. Entonces, mire, hablábamos también del tema de una recategorización automática. Hablábamos necesariamente de esto que es vital en la revalorización del maestro, que es el escalafón. Cómo un maestro que hace el esfuerzo de tener un título de 3er nivel, de 4º nivel, y también hay docentes PhD, pueden permanecer todos con sueldos congelados y además sabiendo que ellos invierten ahora tener un título de 4º nivel, implica tener recursos del bolsillo y asumir, ¿no es cierto? Entonces, que ese recurso, por ejemplo, que necesita para el estudio, para la capacitación, invertir en comprar un computador, en comprar todo el tema tecnológico, inclusive, ¿no es cierto?, el acceso a las redes, todo tiene un valor.
Por lo tanto, esa revalorización también en el ámbito económico como en el tema pedagógico tenía que darse. Eso responde ahora la reforma. La reforma tiene ahora y te plantea internet gratuito para el sistema educativo, capacitación gratuita, recategorización automática, un salario básico que haga de piso de 2,5 salarios básicos unificados, que es $1,000, un reconocimiento en 10 categorías de acuerdo a la profesionalización, de acuerdo a la evaluación permanente y a una serie de requisitos que tiene que cumplir el docente a efectos de que ese salario vaya también incrementándose. Entonces, mire, se ha hablado mucho entonces de una reforma en el ámbito de este eje del modelo pedagógico, de la revalorización del maestro y de flexibilizar el sistema, especialmente de los bachilleratos, para que en cada territorio, de acuerdo a sus realidades, pueda tener la capacidad de ir, diría, prefiriendo, de ir fortaleciendo el bachillerato técnico, el bachillerato en artes, cultura, patrimonio y el bachillerato en ciencias, que le permita, sin dejar de ser y tener un tronco común, que es el bachillerato general unificado, sin dejar de ser eso, pero que le permita al estudiante prepararle en función de la proyección de su selección de especialización en el ámbito ya universitario. Entonces, hay mucho de esto, da respuestas, ha recogido de todos los países, pero de todas las provincias, pero especialmente de estas provincias como Manabí, que sabe que necesita realmente estar preparado para insertarse en el mundo laboral con aptitudes, con competencias que le permita también continuar sus estudios, pero a la vez enrolarse en el mundo laboral. Muy bien. Carlos Berman. Sí, yo creo que tanto Jimmy Candel como Silvia Salgado han sido claros en muchos aspectos en decir en qué se fundamenta esta ley. Yo quiero referirme solamente en dos temas fundamentales. Primero, que tiene por objeto normal el Sistema Nacional de Educación con una visión intercultural y plurinacional, respetando lo que significa el Ecuador, este Ecuador rico en manifestaciones geográficas, culturales, lingüísticas. Con eso creo que está expresado claramente en esta ley. Pero yo decía que quiero fundamentarme en dos cosas sobre todo. Primero, tenemos un ejemplo a seguirlo, a buenos ejemplos hay que seguirlo. Y ya algo lo mencionó Silvia. El bachillerato, se eliminó el término de bachillerato unificado. Hoy día hay que abordar en dos, en ciencia y en técnico. Y yo decía que hay que imitar, mire, el sistema dual de Alemania, que es universal en la aplicación en el mundo. Yo tengo la suerte de presidir el grupo interparlamentario Ecuador-Alemania y hemos visto, inclusive el Ecuador es suscriptor de un convenio hace muchos años, para potenciar y fortalecer el sistema dual, que va basado en gran medida en lo técnico que el Ecuador apuesta. Este gobierno ha quedado debiendo al Ecuador, porque la promesa de crear 40 institutos técnicos y tecnológicos no lo ha habido. Y creo que hacia allá hay que mirar la educación, por eso que esta ley es importante, Jimmy y Silvia, de haber ido a ese bachillerato técnico para hacerlo productivo, para generar plazas de empleo y trabajo que tanto necesita el país. Y una cosa también que es fundamental, que yo también lo he escuchado en algunos medios a Jimmy, es que esta ley no elimina pues la prueba de ingreso a la universidad así de rajatabla, como la gran mayoría de ciertos medios han dicho, se eliminó el ingreso a las universidades. Eso es mentira. Lo que establece es claramente la norma, que son dos ejemplos distintos. El sistema para ingreso a las universidades sigue habiendo el curso previo o el concurso previo para ingresar a la universidad. Y lo que respecta a la graduación como bachiller, eso es otro que está establecido en esta ley, que con claridad lo señale cuáles son los puntajes a tener
para evitar cualquier mala interpretación que se le quiera dar al sistema. Es decir, la prueba Ser Bachiller lo que elimina es que antes se contabilizaba lo que sacaba el estudiante en su nivel de secundaria y eso servía como aporte para la prueba de Ser Bachiller. Ahora son dos pruebas distintas con claridad. Para graduarse dará examen de grado, punto, que está establecido, que tendrá el 70% del expediente académico, el 20% en el examen de grado y el 10% en la nota de participación estudiantil. Entonces yo creo que en esa misma línea, con claridad decimos, no se ha eliminado la prueba para poder ingresar a las universidades. Yo más bien, Néstor, darle la oportunidad también que nuestro compañero Jimmy Kendall también pueda aportar en este sentido. Sí, y más bien aquí para clarificar, presidente Candel, el Ser Bachiller se elimina por completo. Ahora surgen dos exámenes, dos es más que uno. Bajo esa lógica no significa como una mayor secuencia en el seguimiento hacia los estudiantes. Bueno, mira, yo quiero recordarles lo que ocurrió hace aproximadamente un año, el escándalo que se suscitó con respecto a los exámenes que se dieron en todo el país, el examen Ser Bachiller, y que fueron objeto de denuncias de venta de preguntas, de cuestionarios de preguntas para el examen, y que pedían valores de 200, 300, me decía René Yandún que en el CAR se habían pedido hasta $1,200, hecho que escandalizó al país. Nosotros como Comisión de Educación le pedimos a la ministra, al secretario del CENESID y al director del INEVAL que comparezcan ante la comisión y nos expliquen qué es que había ocurrido, qué van a hacer y qué respuesta nos van a dar a la comisión y por supuesto al país. Esto motivó pues una serie de reacciones a tal punto que la ministra de Educación eliminó, o el Ministerio de Educación eliminó el examen Ser Bachiller y se logró un acuerdo con la Secretaría de CENESID para que no exista un examen para doble propósito, porque lo que había el examen Ser Bachiller que servía como calificación como grado de bachiller y también servía como acceso a la universidad. Así es. Debemos de partir que no todo bachiller quiere ingresar a la universidad, quieren ir a los institutos o quieren ir a laborar, de tal forma que el examen sea solamente para postulantes a la educación superior. Y en ese aspecto se logró un acuerdo entre las dos instancias, tanto Ministerio de Educación como CENESID, con el INEVAL, y el Ministerio de Educación resolvió que se seguirían haciendo lo que comúnmente y tradicionalmente se hace en los colegios, los exámenes de grado. De tal forma que el Ministerio de Educación y lo que normamos en la ley es que el sistema de educación superior tendrá a través del CENESID que hacer esta prueba que se denomina examen de acceso a la educación superior. En ese aspecto está clarificado. Entonces yo no sé de dónde salió la información de que se eliminaba el examen Ser Bachiller. O sea, se creó una confusión y lo que hemos hecho como comisión es aclarar la información para que no se confunda, para que el estudiante no crea que es el ingreso libre como había antiguamente a las universidades. Y no es así. Perfecto. Perfecto, una cosa importante, perdón, Néstor, que también se nos ha escapado y que a todos lo vivimos en nuestro periodo legislativo, es que se ha hecho justicia para los docentes comunitarios, ¿no? Aquellos profesionales que durante alrededor de más de 14 años o alrededor de 14 años fueron educadores comunitarios y que fueron pagados con recursos del Estado y que realmente ellos no tenían derecho. Hoy día a través de esta ley se les hace, creo, un clamor ciudadano de ellos. Y muchos de nosotros recibimos en nuestras oficinas, inclusive en el mismo pleno de la Asamblea Nacional, a muchos de ellos que estuvieron permanentemente buscando. Creo que esta ley, reitero, se ha hecho y finalmente en una transitoria se contempla, es más, hasta se le solicita a la Seguridad Social
poderles garantizarle a ellos todo su trabajo, que fueron parte de esa campaña de alfabetización, de educación, especialmente para las personas adultas. Bien, y en esa misma línea de precisiones, asambleísta Salgado, con esto de la abolición del bachillerato general unificado, vuelven los bachilleratos en ciencias sociales, ciencias químicas, físicos, matemáticos, es decir, lo que vivimos quienes tenemos más de 35 años. Que casi estamos todos los que estamos aquí, nos acordamos del físico, matemático, químico, biólogo, secretariado, humanidades modernas. Humanidades modernas. Filosóficos, sociales. Bueno, no, creo que, a ver, personalmente, y creo que compartimos con Jimmy en la comisión, fue discutido. Y además fue un punto de consenso. No nos debe conducir esta reforma a ningún retroceso, ni en el ámbito académico, ni en el ámbito de derechos, ni en el ámbito salarial. Nosotros tenemos que pensar un sistema educativo para los niños, para los jóvenes de hoy y para mañana. ¿Y qué es pensar en eso? Es pensar no en decir volver al régimen de hace 20 años. O volver a pensar hace 15 años o 10 años atrás. Tenemos que pensar hacia adelante. Y eso es lo más importante. Porque esta ley no puede estar en función de decir fracasó el sistema anterior. No, esta ley tiene que pasar por una evaluación muy objetiva, pensado en el interés superior del niño, pensado en los adolescentes de hoy. En esos adolescentes que ahora les llaman los nativos digitales, los millennials, ¿no? Miren en eso, a los que no tenemos que ir a enseñarles en el aula cómo manejar o tener acceso a la tecnología, no, ellos ya saben más que los docentes. Tenemos que pensar más bien en una educación que nos permite en un mundo globalizado a cualquier niño con una modalidad acceder a una educación de aquí, inclusive en cualquier otro país, y que estemos con las competencias preparados para poder rendir. En esas circunstancias, lo que se hace es mantener este tronco común, porque cuando hablamos de bachillerato general unificado, nos referimos a eso, a un tronco común de asignaturas básicas que permite tener una preparación al estudiante para la opción de cualquier especialidad en la universidad, aquí o en el exterior. Entonces, en esas circunstancias lo que hace es, muy claramente dice en el artículo 43, que los estudiantes del bachillerato cursarán un tronco común de asignaturas. Miren, es tronco común de asignaturas de acuerdo a las competencias generales definidas por los perfiles de salida y los estándares de calidad. Nunca podemos dejar esto que es importante, la calidad, ¿no? Y podrán optar por bachillerato en ciencias, está hablando de general, en ciencias, ¿no? Bachilleratos técnicos y bachilleratos en arte, cultura y patrimonio. ¿Qué tiene que hacer la Autoridad Nacional de Educación? La Autoridad Nacional de Educación tiene que técnicamente, pedagógicamente, analizar esas asignaturas del tronco común en las áreas científico-humanísticas y tener inclusive la posibilidad de plantear menciones, por decir algo, bachillerato en ciencias, mención ciencias exactas, ¿no? Para aquellos estudiantes que puedan optar por una ingeniería, ¿sí? Pero a lo mejor eso sea en el último año del bachillerato, ¿no? Okay. Pero lo que decía Carlos Berman me parece importante. O sea, diferenciar esto de que un bachillerato técnico pueda tener el primero, el segundo, el tercer año materias simplemente teóricas y no precisamente laboratorio, prácticas, talleres. O sea, mire, era o no era necesario dividir, hacer esta diferenciación, pero no podría yo personalmente aceptar, se va a volver a
el bachillerato por especialidades, se acabó el bachillerato general unificado. ¿Por qué? Porque tenemos que completar ciertas competencias en la adquisición de un aprendizaje de un tronco común que nos permita prepararnos. Mire, antes hubiera sido a lo mejor en sociales. ¿Qué va a pensarse de que en sociales necesita computación? Ahora sí, todos necesitamos computación, todos. Por lo tanto, ¿no es cierto? Pensar en este bachillerato en ciencias no es regresar a los bachilleratos especializados. Es plantearle a la autoridad educativa el reto y el desafío de adecuar a las condiciones actuales un bachillerato que a la vez que prepare estas asignaturas del tronco común, a la vez también le ofrezca una formación en ciencias con competencias y con menciones específicas y especializadas. Eso no lo podemos poner en la ley. Bien. Asambleísta Salgado, y esta instrumentación de la ley, esta puesta en marcha ya, ¿sería desde qué año lectivo a partir del diálogo que ustedes han tenido con las autoridades actuales de educación? Bueno, hay un régimen de transición. Mire, hay un régimen de transición en la propia ley, ¿no? Y hay temas que nosotros desde la norma no podemos realmente condicionar. Estamos en este mismo momento pidiendo en el periodo de transición un plan de contingencia que primero nos permita recuperar a los estudiantes que dejaron de estudiar por las brechas, por no tener acceso a la educación digital a través de un teléfono inteligente, de una computadora o porque no hay conexión de internet. Se han perdido realmente muchos niños y jóvenes del sistema educativo. Segundo, tenemos que recuperar el presupuesto, más de 1.000 millones de recortes que se dio, hay que recuperar y luego ampliar en la misma cantidad a lo mejor para poder cubrir todas estas necesidades. Tenemos realmente que entrar en una capacitación de los docentes para el nuevo momento que vive el país. Entonces, esto está cruzado los tiempos por las capacidades técnicas que tiene el ministerio, pero esto no puede ser tampoco abierto y decir la ley está y cúmplase cuando se pueda. Bien. No. Hay entonces periodos, etapas a cumplir de 90 días, de 180 días, de 360 días, pero se estima que en general toda la ley máximo tendrá que cumplirse en 4 años después de que esté en vigencia. Por lo tanto, ¿no es cierto? Hay temas técnicos, temas presupuestarios, temas pedagógicos, académicos, de infraestructura, pero fundamentalmente esto tiene que darse de manera progresiva porque tendrán que culminar los que ya están y tendrá que prepararse las nuevas reformas para los que vienen. Bien, muy bien. Presidente Candel, una consulta a partir de esa revalorización en los salarios, en el aspecto económico para los maestros. A ver, el sueldo de un maestro arrancará en 2,5 salarios básicos unificados, lo que equivale a $1,000. Ahora parte de 800. Este detalle, este aspecto económico en la ley, podría generar de que el Ejecutivo vete total o parcialmente este articulado. Le consulto a partir de sus relaciones, ¿no? Bueno, nosotros cuando iniciamos esta discusión, había propuestas pues, de ciertos sectores del magisterio que pedían $1,500, $1,800 de sueldo. Pues yo los invité a aterrizar, a revisarlo y analizarlo a profundidad con los mismos técnicos del Ministerio de Finanzas e invitamos al Ministerio de Finanzas que a través de sus técnicos participen en esta discusión. Tuvimos justificativos, miles de justificativos, de la falta de equidad en el pago de sueldos a los docentes con relación a otras instituciones, en todo caso las militares. Había una relación que se discutió mucho. ¿Cómo es posible que un profesor que para poder acceder a ser docente tiene que tener un título de tercer nivel y también una maestría? Y sin embargo, está ganando con los descuentos y todos los 800, a veces hasta $730.
con lo que ha exigido la pandemia. Pero usted mira los sueldos que tiene la Policía Nacional. ¿Cómo hace un policía? Entra ganando $950. Y este policía solamente le piden de requisito ser bachiller en humanidades modernas, es decir, no necesita mayor preparación. Sin embargo, el docente sí, y sin embargo tiene un sueldo más reducido. Eso por una parte. Y segundo, el mantener una propuesta que sea en salarios básicos unificados. Porque usted sabe que siempre está creciendo, los índices inflacionarios son fuertes y son los que nos permiten calificar, buscar la forma de cómo ponerlo a la par en un salario único bonificado. Es decir, que si al momento el salario único bonificado vale $1,000, el equivalente al momento, no podemos descuidar ni pensar de que dentro de 6 meses, un año, año y medio, ese salario vaya a subir, y debe de subir también pues el sueldo del profesor de acuerdo al salario mínimo vital o salario básico unificado. De tal forma que en ese aspecto lo mantuvimos y por eso está expuesto así dentro de la propuesta de ley. De tal forma que el Ministerio de Finanzas también le pedimos que midieran el impacto económico que representaría esto y nos dijeron que esto representaba alrededor de $500 millones. Uh-huh. Y lo escuché a Carlos a los inicios de su intervención cuando recordaba el proceso que siguió la misma Comisión de Educación cuando el ministro de Finanzas recortó el presupuesto primero de $300 millones y luego encontramos que el viceministro nos dice en la comisión que no son 300, que son $930 millones. Esos dineros que son recortados del presupuesto constitucionalmente deben ser devueltos. Así que tienen que recoger solamente de esa parte para poder solventar el financiamiento del incremento salarial a los docentes, que yo considero que debe ser un imperativo en este gobierno dejar aprobado en esto, dejar pues con una respuesta clara que esto siga adelante. Bien, muy bien. Ahora sí, entremos de lleno en un segundo eje, cual vamos de manera directa con la asambleísta Salgado, y es que hay hechos icónicos justamente en la construcción de una construcción a una cultura de paz, pero sí hay hechos icónicos como los casos Ampetra, el Principito. De hecho, Ampetra, si mal no recuerdo, esa comisión legislativa fue presidida por usted, asambleísta Salgado, en la vicepresidencia de Carlos Berman en la Asamblea Nacional. Se dio paso a la creación de esta subcomisión que registró los testimonios de hechos de violencia sexual en este centro educativo. De 2014 a 2020 hubo 10.616 denuncias receptadas a través del sistema educativo nacional. Estas cifras ustedes las evaluaron también para poner en contexto lo que es este nuevo modelo de gestión hacia la construcción de una cultura de paz dentro de los centros educativos. ¿Y cómo lo instrumentalizan? Néstor, este ha sido un tema muy central de discusión, de debate y además de responsabilidad desde el Estado con los niños y los jóvenes. Necesariamente tenemos que reconocer que el Estado tiene la obligación de garantizar ambientes seguros. Las unidades educativas tienen que ser ambientes seguros. No podemos seguir los padres de familia con el temor de que en las escuelas nuestros niños puedan sufrir violencia o abuso sexual, por ejemplo. No podemos seguir con esa incertidumbre de lo que implica estos males como la drogadicción, ¿no? Como el embarazo precoz, como la trata de personas, como las desapariciones. Entonces, mire, cuando hablamos de cultura de paz, estamos hablando primero de la seguridad integral de nuestros estudiantes. Y por eso es que en esta reforma se plantea un sistema de protección
que establece mecanismos de prevención frente a estos riesgos psicosociales, frente a estos tipos de violencia de toda clase, ¿no? Y también, o sea, este sistema topa el tema de la inclusión educativa para los estudiantes que tienen discapacidad. Entonces, se trata de un sistema de protección fundamentado en la prevención, en una educación que garantice derechos a los estudiantes, en la corresponsabilidad del Estado y de los padres de familia. Y en ese sentido plantea esto de la cultura de paz, de la no violencia, de la prevención y de la erradicación de la violencia en el contexto educativo. Define la violencia escolar, el acoso escolar, el hostigamiento académico, el conflicto, y se fundamenta en las recomendaciones que hizo la Comisión AMPETRA, en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Paola, no recuerdo el nombre, Albarracín es el segundo apellido, ¿sí? Paola Guzmán Albarracín, Guzmán Albarracín, que hace recomendaciones al Estado, primero que sanciona al Estado ecuatoriano, y que hace recomendaciones y que tenemos que cumplir. Entonces, esta ley recoge toda esa situación de la que usted habla, inclusive de los 10,000 casos, de los 15,000 casos de violencia que nosotros pudimos inclusive testimoniar en la Comisión AMPETRA. Entonces, pone en el centro la necesidad de de fortalecer este organismo que se llaman los departamentos de consejería estudiantil. Y habrá que incrementarlos, triplicarlos, porque hoy no alcanzan a 3,500 profesionales especializados en psicología y en trabajo social para atender a 4,500,000 estudiantes. Mire usted, ahí también se tiene que invertir. Para que este organismo especializado haga un acompañamiento en el proyecto de vida, que es una cosa importantísima que incluye la reforma. El proyecto de vida, o sea, el acompañamiento al estudiante a ir en su crecimiento, definiéndose en su formación integral, su proyección. Entonces, en esas circunstancias también incluye y recupera la orientación vocacional, ¿sí? Entonces, esto que se llama sistema de protección de derechos en el ámbito educativo es una parte de la responsabilidad del Estado en la prevención, en la promoción y en la corresponsabilidad. Pero también tiene que conectarse ese sistema con un sistema integral, porque usted ve, por ejemplo, los casos de violencia. Sí, se han dado en el sistema educativo, pero más se dan en la familia, más se dan en los ambientes públicos, en el trabajo. Hoy hemos estado un año confinados, ¿no?, al hogar. Y miren ustedes lo que ha pasado. No ha cesado la violencia, inclusive sexual, contra nuestros niños. Entonces es un problema estructural que tiene que ser afrontado desde la educación, pero desde los otros ámbitos. Esto va a ayudar muchísimo realmente a recuperar la confianza en un sistema educativo para afrontar estos riesgos que son propios inclusive de la modernidad. La adicción digital es un riesgo social que también toca enfrentar, como la droga, como, ¿no es cierto?, el embarazo, pero como también todo tipo de violencia contra nuestros niños. Sí, ¿y cómo hacemos para recuperar esa confianza, presidente Candel? ¿Cómo nos libramos de la impunidad en estos casos que nos terminan asustando, pero que dentro de la cotidianidad del sistema y de la condición humana termina siendo un bochorno? Bueno, realmente ha sido un tema muy especial, de mucha dedicatoria. Con todos los escándalos ocurridos, la Comisión de Educación no podía dejar de incorporar en este cuerpo legal un régimen especial que signifique la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, donde existen temas que tienen que ver con el acoso sexual, con la violencia educativa, con la inseguridad en los alrededores de las escuelas,
y que debería de alguna forma tener responsabilidades los directivos de cada escuela. De tal forma que los padres de familias tengan la confianza suficiente de enviar a sus niños a las escuelas, de que cuentan con la seguridad que sus docentes son gente debidamente calificada. El tema de Paola Guzmán Albarracín, que muy bien lo tocó Silvia, y quién es la voz autorizada, Silvia, porque Silvia manejó una comisión ocasional que tuvo que analizar una serie y múltiples casos que definitivamente representaron elevar un informe para que la Fiscalía General del Estado tome acción sobre esto. Obviamente, teníamos que incorporar estas puntualizaciones, darle al Departamento de Consejería Estudiantil mayor campo de acción para que permita tener el mismo campo de abordar la seguridad, también abordar temas de orientación estudiantil y, por supuesto, el contacto directo con los padres de familia. De tal forma que en ese aspecto este es un logro importante que nace precisamente de la preocupación de algunas asambleístas que han vivido y han palpado, han sentido y han logrado tener un conocimiento más profundo de lo ocurrido. Presidente, y aquí en cortito nada más, en honor al tiempo, ¿cómo rompemos esa cotidianidad del cargamontón que se le hace a la víctima? Es decir, yo padre de familia que termino denunciando a quien vulnera los derechos de mi hijo, más aún en el caso de agresión sexual, ¿cómo rompo esa cadena de que el resto de la planilla de profesores le venga encima, o de padres de familia le venga encima a mi hijo, a mi hija, por denunciar? Bueno, hay casos terribles. La responsabilidad de esa junta resolutoria de conflictos que existe en cada distrito y que lo compone el dirigente, el director distrital, el abogado del distrito. Estoy en la televisión ahorita. El jefe de personal, el jefe de personal de cada distrito, conforman un tribunal o un tribunal de inquisición que a veces toma acciones hasta de querer ofertar su decisión al respecto. Y eso es penado, no puede ser. Mire lo que ha ocurrido. Un padre de familia que no tiene a quién recurrir, el caso de Paola es directo. Los jueces nuestros, el sistema judicial nuestro, no pudo resolver el tema de ella y tuvo que recurrir a un organismo internacional para que analice el caso, emita una sentencia y haga pasar la peor vergüenza a nuestro país de tener un sistema judicial que no cumple con las necesidades y no cumple con su deber con el país. Bien, Carlos Berman. Sí, yo creo, primero parto de una premisa. Paola Guzmán Albarracín en el año 2002 tomó la determinación de quitarse la vida por el acoso, en ese entonces el vicerrector de su unidad educativa. Ese ejemplo, digo ese ejemplo en el sentido que se tomó a ella de impunidad para haber determinado este caso Ampetra, como lo señala Silvia. Realmente no más, nunca más en la vida ella. Y yo sí quiero ponderar la actitud de la Asamblea y de la Comisión, haber dedicado un capítulo completo a la no violencia en el contexto educativo. Eso hay que soslayarlo, hay que mencionarlo. Es decir, nuestro permanente trabajo en función de eso hay que decirlo. Y lo más importante también, que se establece que no va a haber la caducidad en cualquier expediente administrativo que se abra. Siempre va a estar abierto para tomar acciones, por a veces culmina un periodo, se deja sin efecto. Es decir, esto permite hacerle un seguimiento. Así que a la familia de Paola Guzmán tengan presente que estaremos nosotros permanentemente mirando ese tema como una expresión de erradicar por completo la violencia en los colegios. Con lo que decía Jimmy, darle la seguridad a los padres que puedan mandar a sus hijos, que hay un régimen que protege sobre todas las cosas. Y esta asamblea, que también tenemos que ponderar nosotros, ha dado 1000 formas, ha creado grupos interparlamentarios, ha creado comisiones como Ampetra para darle la seguridad total al trabajo en ese sentido. Y está establecido, ¿no?, que en el plazo de 180 días también en esta ley
Las universidades e institutos que forman docentes deben incluir en sus mallas curriculares programas académicos, asignaturas sobre prevención de violencia escolar y sobre todo la violencia sexual. Y hay un tema que es fundamental, Silvia, Jimmy, Sudaní en general, la reducción de los estudiantes entre la región sierra y costa son similares, tomando referencia entre el 2019 y el 2020, alrededor de 28.000 alumnos, tanto en la región sierra como en la región costa, no fueron incorporados al sistema educativo. Y nos llama muchísimo la atención. En el caso de la costa, más del 80% pertenecen a la educación inicial. Y en el régimen sierra, el 100% de la deserción es en el régimen inicial. Por lo tanto, creemos nosotros que ahí hay un tema que hay que hacerlo y hay que buscar el mecanismo, porque ahí es donde más radica la violencia. Los niños y adolescentes que hoy día permanecen en sus hogares por un sinnúmero de cosas, al margen de que vivimos una pandemia. Nosotros hicimos un compromiso, Jimmy, desde luego usted tiene que cumplir también otro accionar en un coloquio a nivel internacional, y qué mejor que estar bien representado por usted. Así que queremos dar la despedida inicial a Jimmy Candel por habernos acompañado. Tiene otro compromiso a través, reitero, de un organismo internacional donde le toca él actuar como presidente de la Comisión de Educación en representación del Ecuador. Jimmy, muchas gracias. Este es un tema importante para el país. Creo que la Asamblea Nacional ha dado muestra su compromiso, y qué mejor hacerlo en este programa y con la presencia de dos miembros de su comisión, dos personas de alguna manera con la experiencia que tienen en el sector educativo para poder aplicar así. Y Jimmy, muchas gracias. Su palabra final y el compromiso siempre de poder tratar estos temas. Gracias a ti, Carlos, y gracias a todos quienes componen este importantísimo programa para la provincia de Manabí, por supuesto para el país. Hasta aquí en mi provincia escuchan tu programa, mi querido Carlos. Agradecerte por esta oportunidad. Yo creo que es importante mantener estos programas para que la comunidad se informe y sepa qué es lo que ha hecho la Asamblea Nacional. El compartir este conversatorio con Silvia Salgado es importantísimo, y los dejo con ella, que ella fue presidenta de la Comisión de Educación, hizo aportes importantísimos y peleó durísimo por muchos temas educativos. Yo a ella la califico como la abanderada de los educadores populares comunitarios, a quienes me sumé yo a esa lucha importante, con quienes se hace justicia en esta ley. Gracias, Carlos, y a todos los que hacen este importantísimo programa, a todos los pueblos que se unen a través de esa red de radios y medios de comunicación, a las redes sociales, saludar a todos quienes han participado y han visto este programa. Mi gratitud de siempre, mi querido Carlos. Como te dije, tengo este programa con la ORSAL, es el Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe de la UNESCO, quienes me han pedido que haga una exposición el día de hoy con respecto a los avances de esta ley. Gracias, Carlos. Un abrazo desde Santa Elena para ti y para Silvia y todo el elenco de tu programa. Contigo siempre, y a ti, Néstor, igual. Gracias. Abrazo. Muchas gracias. Muchas contigo gracias. siempre también, presidente, que te vaya bien. Gracias, Silvia, igual. Gracias. Bien. Silvia, nuestro homenaje permanente, póstumo a Paola Guzmán Albarracín. Creo yo que esta ley de alguna manera se hace justicia con ella y con muchas jóvenes, niñas, niños y adolescentes que lastimosamente fueron golpeados por esa pandemia también, que es la violencia contra los jóvenes, niños y adolescentes. Silvia, sus palabras finales, siempre ha sido un placer. Tuvimos el honor también de compartir en su hermosa y bella provincia este programa, sí, cuando lo podíamos hacer de manera presencial, rendiendo homenaje a una fiesta tan importante, tan propia de nuestra cultura, como es la fiesta del Yamor en Otavalo. Otavalo, provincia de Imbabura. Siempre buscando nosotros el mejor e ilustrado
criterio en función a de primera mano tener la fuente. Y como lo dijo Jimmy, también me sumo a usted, que fue una expresidenta de esta comisión con toda la experiencia acumulada, como haber ejercido y como haber también hecho presencia en la Asamblea Nacional como presidente de esta comisión, hoy día también como parte de ella. Creo que es importante haber entregado al Ecuador una nueva ley, que creo que somos referentes. Hay cosas buenas que hay que decirlo, por eso nosotros siempre vamos a defender la labor legislativa, porque nosotros sí trabajamos en beneficio de ella. Decía, creo que es referente al Ecuador, creo en esta, si mal no recuerdo, debe ser la 15ª ley que hemos aprobado bajo esta modalidad, bajo la pandemia, bajo la tecnología que tenemos, la plataforma tecnológica, y creo que es importante. Siempre mi amistad, mi respeto para usted, Silvia, sus palabras finales. Gracias por acompañarnos a mejorar el criterio, la información que es parte de nuestra esencia. Silvia. Gracias, mi estimado Carlos. Yo valoro, por ejemplo, el interés que usted pone y siempre la importancia que ha dado al tema de la educación. Yo como educadora realmente pienso que en los momentos más difíciles, o sea, regresar y dar la mirada a la educación es encontrar la salida a esos problemas difíciles. Entonces, la educación es la esperanza. Por lo tanto, o sea, en estas circunstancias, cuando hablamos de estos temas duros, como el caso de Paola y como el caso de miles de niñas o de jóvenes, porque unos casos se han hecho públicos, otros no. Otros se mantienen en el subregistro. Y esto no es un tema solamente de la educación. Nosotros hemos visibilizado, por ejemplo, que el tema de la impunidad tiene que ver también con la acción oportuna de los jueces, de los fiscales. No se puede realmente entender que esto se trata del Ministerio de Educación, no, de los medios de comunicación, de la familia. Por lo tanto, nosotros estamos pendientes, ojalá se alcance a aprobar este sistema de protección integral, lo que era el Código Orgánico de la Niñez y de la Adolescencia, que también está en ciernes en la Asamblea, pero que ahora se crea un sistema de protección integral que tiene que conectarse, porque tiene que ver con el tema de la salud, tiene que ver con el tema de la inclusión económica, tiene que ver con el tema de educación, tiene que ver con el sistema de justicia, tiene que ver con una protección total integral, el tema de la violencia, porque esta violencia solamente se expresa en el sistema educativo. Y nosotros como sistema educativo, y digo yo como educación, no podemos ir más allá de nuestras competencias, que es las sanciones en el ámbito administrativo, ¿no? Ya en el ámbito judicial es otro sistema que tiene que conectarse. Y esta reforma lo que hace es conectar precisamente la responsabilidad y habla de esta corresponsabilidad para evitar la impunidad. Lo que nosotros nos comprometemos en esta reforma es la prevención, evitar que sucedan las cosas. Y eso es importante. Finalmente, yo quisiera tratar el tema de lo que en 30 días puede suceder. Puede suceder que el gobierno sea sensible, no a la asamblea, no a los políticos, sino sea sensible ante millones de niños y de jóvenes que esperan que esta ley sea reivindicada sus derechos en cuanto a la asignación de presupuesto para poder ser aplicada. Este gobierno no lo va a aplicar, ya no tiene tiempo, está de salida, ¿sí? No lo hizo, tuvo la oportunidad, Carlos, tuvo la oportunidad. Sin embargo, no solamente en la pandemia, sino a usted le consta en la aprobación del presupuesto, la comisión hemos evidenciado desde el año 18 recortes, del año 19 recortes, no se diga en el año 2020 de la pandemia. Entonces, en esas circunstancias, lo mínimo que podemos esperar es que haya sensibilidad, que se apruebe o que se vete parcialmente para mejorar la ley, ¿no? Y que tengamos la posibilidad de que el próximo gobierno lo aplique. Pero eso también está en manos de los ecuatorianos, mi estimado Carlos.
está en manos de los ecuatorianos decidir. Porque ¿de qué depende la aplicación de esta ley? Depende del gobierno que elijamos, de aquel gobierno que se comprometa con los niños, con los jóvenes, a que el Estado tiene que garantizar la educación pública y de calidad. Y para eso necesita invertir, no achicarle al Estado, no evitar que el Estado invierta en educación o en salud. Entonces está en manos de el pueblo ecuatoriano también la aplicación de esta ley. Y finalmente, yo no quisiera, porque sé que estoy en Manabí, a pesar de que estamos en esta conexión virtual, Manabí dio un ejemplo respecto de lo que es reclamar derechos. Y me refiero al juicio ganado, al pronunciamiento de la Corte sobre los educadores comunitarios. Manabí propuso esta demanda y fue favorable, y es el antecedente para ahora reclamar más de 13,000 educadores comunitarios de todo el país, el que se haga justicia, porque en los años 70, 80, en los años 2000, se le dieron funciones a los llamados educadores comunitarios de alfabetización, de posalfabetización, de educación para adultos, de la educación artesanal, de las bibliotecas populares. Les pagaban una bonificación, pero no les reconocieron la seguridad social. Por eso yo quiero realmente reconocer especialmente esos educadores comunitarios manavitas que levantaron su voz, se creó un precedente y ahora con eso hemos podido señalar en una transitoria la obligación que tiene el Estado de hacer esa reparación, y ya son la mayoría, son personas adultas mayores que no van a recibir dinero, no. Lo que tiene que hacer el Ministerio de Educación es pagarle al seguro. Y eso les posibilitará jubilarse. Entonces, en esas condiciones, yo quiero realmente agradecer y decir que para mí es un honor estar en este programa, felicitar a Carlos Berman, que ha mantenido este programa, porque hoy, últimamente, hemos visto la necesidad de estar conectados. Pero Carlos Berman, tener 300, creo que 15 programas, 15. Inclusive antes de la pandemia, ya avisoró la importancia que es estar conectados de ida y vuelta, alimentar esa información. Y yo felicito eso, porque este programa llegó también hasta mi provincia y fue un referente. Gracias, Carlos, por la amistad, reconocer también el trabajo y la representación que ha tenido Manabí a través de su persona y obviamente a través de otros asambleístas. Parte de la comisión también es la maestra Teresita Benavides, que también es manabita, pero en definitiva siempre pensar en que habrán días mejores. Esto, lo que hemos podido hacer está ahí, pero finalmente decir un comentario. Usted ha dicho, esta asamblea también ha hecho cosas importantes y buenas, pero yo sí creo que hubo hasta un complot de parte de ciertos sectores políticos en acabarle a la asamblea, en desprestigiar a la asamblea, porque ahí hay voces de todo y no se puede generalizar. Es un espacio plural, es un espacio en donde se debate y también se expresan los diferentes intereses. Entonces no se puede decir es la peor asamblea, no, es la asamblea en donde ha tenido que vivir circunstancias muy difíciles, muy particulares. Y yo sí quiero reivindicar el trabajo que hemos hecho y lo hemos hecho pensando en la gente, no pensando en intereses de grupos ni en temas pasajeros, sino en proyectar, porque lo que nosotros hacemos es política pública y la mayoría hacemos políticas de Estado que quedan permanentemente, que impactan en la gente, y por eso yo quiero reivindicar. Muchas gracias, Carlos, por todo su aporte, que es para todo el país, así lo hemos sentido. Un abrazo. Muchas gracias, Silvia, por su expresión, el compromiso siempre mutua, así que cuente siempre con nosotros y vamos a seguir trabajando en beneficio del país, de cualquier lugar
que el destino nos determina. Así que muchas gracias. Un saludo a toda esa hermosa también provincia de Babura. Gracias. Néstor. Bien, en la parte final, más bien, nos hemos pasado unos minutos de tiempo, Carlos Berman. Despedimos. Sí, muchas gracias. Si Dios lo permite, el próximo sábado llevaremos a cabo nuestro programa 316. Y como siempre, con respeto, con sencillez, con humildad. La pandemia está viva, la pandemia está ahí. Hay que seguir cumpliendo esas mínimas medidas de bioseguridad, cubriéndonos el rostro con una mascarilla, la nariz y la boca, que haya el distanciamiento, evitar aglomeraciones, precautelando la vida nuestra, precautelando desde luego la vida de nuestros semejantes. Que Dios nos bendiga y que el próximo sábado podamos estar. Gracias. Abrazos. Aquí finaliza Contigo Siempre, el programa de Carlos Berman, tu asambleísta. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, desde las 8 de la mañana. Contigo Siempre, tu voz en la Asamblea Nacional. Carlos Berman, tu asambleísta.